Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Prudencia, astucia y audacia. De estas cuestiones voy a tratar en este vídeo. Se puede decir que la prudencia está directamente relacionada con la inteligencia, ya que es la capacidad de juzgar correctamente lo que es correcto y pensar en las consecuencias de los actos y de las decisiones. En definitiva, pensar en cómo desarrollar la conducta para llevar una vida mejor, una vida más feliz, una vida más agradable en lo posible. Ya Aristóteles, hace 2300 y pico años, decía que la prudencia o frónesis es una cualidad fundamental del carácter y también de las conductas, en el sentido de que las conductas tienen que ser prudentes. Eso no significa que haya que ser tímidos o no actuar con firmeza en determinadas ocasiones o con energía. Por supuesto, Aristóteles decía que sí, que había que actuar a veces con firmeza. Y en cualquier caso, la ética aristotélica es una ética de la razón, de la racionalidad, porque hay que aplicar la razón a los comportamientos cotidianos. Y también hay que decir que Aristóteles insistía mucho en la gran significación de los hábitos. Los hábitos buenos, los hábitos de conducta buenos, siempre son lo mejor para desarrollar conductas prudentes, conductas buenas, etc. Si pensamos en las características de la prudencia, se puede decir que son diversas. Depende cómo enjuiciemos la cuestión de la prudencia, cómo la analicemos, cómo la pensemos, pero se podría decir que hay cuatro características fundamentales de la prudencia. Está la reflexión, por ejemplo, que supone tomarse el tiempo necesario para pensar antes de actuar. Esto es importante porque hay muchas personas que son impulsivas y toman las decisiones sin pensar y luego se arrepienten, luego tienen problemas por esas decisiones que no son las acertadas, las correctas. Por supuesto, hay que entender que en la vida no todo puede ser programable, reflexionable, diríamos de una manera minuciosísima, porque existe el azar que influye continuamente en la vida y en ese sentido no todo se puede pensar de una manera diríamos, muy exhaustiva para no tener luego problemas o errores. Pero sí es cierto que pensar antes de actuar siempre está bien. En general, puede haber casos en los que no sea necesaria tanta reflexión y se puede actuar de forma improvisada o de forma intuitiva, y eso también puede estar bien en muchas situaciones. Eso mismo lo reconocía también Aristóteles en sus obras éticas, en sus reflexiones sobre la ética. En cuanto a otras de las características de la prudencia, pues hay que hablar de la previsión, que es la capacidad en lo posible para anticipar las consecuencias futuras de las acciones presentes. Esto de una manera, por supuesto, probabilística, porque, claro, lógicamente no todo se puede prever y el futuro va a traer imprevistos que son, diríamos, impensables actualmente, pero que van a suceder. Por lo tanto, diríamos que como la vida es constitutiva de inseguridad, como también señala otro gran filósofo que es Julián Marías, pues no podemos preverlo todo, eso es evidente. Pero sí, pues tener una cierta previsión para ver que si tomamos decisiones realmente descabelladas, eso va a tener consecuencias también aparentemente indudables. Por otra parte está otra cualidad o característica de la prudencia que es la moderación. En esto insistía mucho el gran Aristóteles, el estagirita, ya que decía que había que buscar el término medio en las conductas, pero el término medio depende de cada persona, depende de las circunstancias a las que se enfrente cada sujeto y por tanto no hay un término medio común para todas las personas. En ese sentido, lo que pide la moderación es evitar los extremos y buscar el equilibrio entre todas las cosas, fundamentalmente. Además, como última característica general de la prudencia, se puede hablar de la sabiduría, que presupone una aplicación del conocimiento y la experiencia a la vida real para tomar decisiones informadas, decisiones con conocimiento de causa, aunque luego esas decisiones pueden ser más acertadas o menos acertadas, o plenamente acertadas, o incluso a veces erróneas, porque no podemos tener toda la información en cada momento de lo que vamos a decidir, como es lógico, pero hay que buscar las alternativas más sólidas, aparentemente más ventajosas, etc. Y de eso se trata, en definitiva. No se puede hacer mucho más. En definitiva, la prudencia es una de las grandes cualidades del carácter y nos sirve para llevar una vida mejor, en principio. Por otra parte, también está la astucia, que es, o podemos considerar que es, la habilidad de ser ingenioso. La astucia, en consecuencia, supone una cierta capacidad para alcanzar objetivos mediante la inteligencia,
también la aplicación de la creatividad y pues también a veces la sutileza. Además, permite la astucia resolver problemas de manera no convencional. En este sentido, podemos pensar en el pensamiento divergente, no convergente, aunque los dos son necesarios, y diríamos, esa capacidad para ver soluciones donde otros no las ven, esa capacidad para, diríamos, situarse ante los problemas y verlos como una ocasión de mejora, de profundización, de ampliación de horizontes, de nuevas alternativas, pues eso forma parte también de la astucia. Y si hubiera que decir algunas características de la astucia, pues podemos decir que pues, la astucia supone ingenio, que es la habilidad para idear soluciones innovadoras, también presupone adaptabilidad, la capacidad de ajustarse rápidamente a nuevas situaciones, también perspicacia, que plantea que es necesaria la agudeza para entender y explotar las circunstancias a favor, y también presupone saber ser discreto, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, etc. En definitiva, pues realmente la astucia significa sobre todo usar el ingenio en favor de uno mismo, sin perjudicar a los demás, lógicamente, etc. Por otra parte, está la última cualidad o valor que a mi juicio quizás es el más importante en la vida real de las personas, desde mi punto de vista al menos, que es la audacia, que es el coraje de desafiar los límites. La audacia, por tanto, es la disposición a tomar riesgos y enfrentar desafíos con valentía. También se puede decir que es la fuerza motriz detrás de la innovación y el cambio, y hay varias características de la audacia. La primera es la valentía, que supone la capacidad de enfrentar el miedo y la incertidumbre. Está también la resiliencia, que es la fortaleza para recuperarse de los reveses. Además, hay que señalar la importancia de la visión, que consiste en la habilidad para ver más allá de lo convencional y aspirar a lo extraordinario. Mucha gente se conforma con una vida normal, cotidiana, y no está mal en sí mismo eso, pero yo creo que las personas que estamos en la vida real, que hemos nacido, debemos aspirar a lo extraordinario, a desarrollar nuestras cualidades de la mejor manera posible. Y en ese sentido no debemos ser conformistas. Y en ese sentido, pues aspirar a lo extraordinario es lo propio de cada persona. En la medida de sus posibilidades, lógicamente, en la medida de sus talentos, de sus fortalezas, por supuesto, pero eso es lo que corresponde. También hay otra característica de la audacia, que es la determinación, que supone pues, una firmeza para perseguir objetivos a pesar de los obstáculos. De hecho, los grandes personajes de la humanidad fueron personas audaces. Si hablamos, por ejemplo, Jesús de Nazaret fue una persona audaz, porque se enfrentó a la oposición de su madre y en general de su familia, especialmente de su madre, y se lanzó a predicar, diríamos, una serie de planteamientos religiosos en relación con la religión del amor que él defendía y que la afirmaba, y eso pues realmente no era bien visto por muchas personas. Así todo él se arriesgó, tomó riesgos y consiguió realmente extender sus mensajes de amor, de caridad, de compasión a los demás, diríamos, por Israel, realmente por Palestina. Y eso dio lugar a una nueva religión, que fue el cristianismo. En ese sentido, si no hubiera sido audaz, si se hubiera conformado Jesús de Nazaret, no hubiera logrado todo eso. En ese sentido, diríamos que la audacia se opone frontalmente a la timidez, a la cobardía, y está en relación con el coraje, lógicamente. Y podemos pensar en otras figuras históricas de gran relieve, que también fueron personas con mucho coraje, como Buda, por ejemplo, o como Confucio, que era un sabio moral chino, que dejó unos consejos realmente extraordinarios, y también en otras muchas figuras históricas, pensadores, inventores, etcétera, científicos, por supuesto. En definitiva, realmente la audacia sirve para conseguir propósitos, para conseguir fines, para lograr lo que realmente queremos en la vida, y sin audacia pues no podemos conseguir esas cosas. Por lo tanto, por supuesto, tienen que ser riesgos controlados porque hay que conservar la propia vida, pero diríamos que la vida es una aventura continua, y lo dicen muchos filósofos, entre ellos, por ejemplo, Julián Marías.
Estas tres cualidades o valores, que son la prudencia, la astucia y la audacia, no son excluyentes, sino que se complementan entre sí y están interrelacionadas. Por ejemplo, la prudencia nos enseña a pensar antes de actuar. La astucia nos permite adaptarnos y superar obstáculos. La audacia nos impulsa a soñar en grande y perseguir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. En definitiva, son un tríptico de habilidades que conducen hacia el éxito y la excelencia. Pero por supuesto, para conseguir desarrollar estas tres cualidades, que son la prudencia, la astucia y la audacia, hay que tener, diríamos, una gran perseverancia, que supone no rendirse ante los fracasos, ante los obstáculos, sino superarlos de una manera o de otra. También supone desarrollar una capacidad de entusiasmo por todo y sobre todo tener mucha pasión para insistir en conseguir lo que queremos, lo que deseamos. Por otra parte, también hay otro valor ético que debemos desarrollar al máximo o al máximo de nuestras posibilidades, que es la tenacidad, que significa insistir, persistir en el esfuerzo hasta llegar a los resultados. Y también, por supuesto, tener una actitud inteligente, porque sin orientar bien lo que queremos conseguir, sin saber bien lo que deseamos en el fondo, no podemos ser felices, podríamos decir, y podemos no llegar a conseguir nuestras metas. En cualquier caso, el intentar conseguir nuestros sueños, aunque no los consigamos del todo, ya es algo grande, porque realmente hemos sobrepasado el miedo, hemos superado el temor y al final nos hemos lanzado en la búsqueda de lo que queremos ser, y de eso se trata, en definitiva. En ese aspecto, podemos decir que vivimos en un mundo digital actual en el que mucha gente se conforma con una vida material, consumista, basada en el relativismo, en el hedonismo, y creen que eso es toda la vida, y no lo es. No se quiere decir con esto que haya que vivir de una forma, diríamos, excesivamente limitada y que no podamos tener placeres materiales, placeres sensoriales, por supuesto que sí, y disfrutar de la vida, pero las dos cosas son compatibles. Pero actualmente lo que se observa es que mucha gente cree que, diríamos, los placeres intelectuales, como decía Epicuro, como la lectura, la conversación, escribir, pensar, reflexionar, que son algo inútil, algo innecesario y que impide el disfrute de la vida. Y es todo lo contrario. Hay la necesidad de buscar un equilibrio entre los placeres materiales, que están bien, y los placeres mentales, psicológicos, espirituales, como los queramos denominar, porque, diríamos, de esa forma se consigue una vida completa, una vida autorrealizada. De hecho, la cuestión de la autorrealización mucha gente no la entiende, pero simplemente significa que muchas personas, desgraciadamente o lamentablemente, no viven como quieren, viven como les obliga la sociedad y no saben, diríamos, sacar de sí mismos, de su interior, pues una fuerza interna que les permita, diríamos, desarrollar sus fortalezas, sus talentos de la mejor forma que ellos crean. Por supuesto, no se trata de aspirar a la perfección en lo que hacemos, sino de hacer lo que realmente queremos, lo que deseamos, y disfrutar de nuestra propia vida, no solamente de una manera material, que también, sino también de una forma mental, psicológica, para sentirnos bien. De hecho, en esta sociedad actual hay muchos problemas de ansiedad, de depresiones, de soledad, de aislamiento, y todo eso se puede luchar contra ello, también fortaleciendo el carácter, siendo más audaces, siendo realmente más prudentes, pero a la vez siendo también astutos. Pero sobre todo yo creo que la virtud principal sería la audacia, el exigirse a uno mismo más cosas, el no ser conformista, el no considerar que al final la vida solo se trata de sobrevivir, de alimentarse y dormir y poco más, y ya está, porque eso es una vida propia de los animales irracionales, con todo el respeto para ellos, por supuesto, y nosotros somos, como decía Aristóteles, animales racionales. Como somos, diríamos, personas con capacidad de razonar, tenemos que darnos cuenta de que es conveniente desarrollar todas esas cualidades del intelecto y que los sueños que tenemos no son sueños fantasiosos que son imposibles de cumplir, sino que son realmente realizables. Pero claro, eso exige un compromiso, un esfuerzo, a veces un sacrificio, pero un sacrificio relativo, porque al final nos va a llevar a conseguir resultados, que es en el fondo lo que queremos también. Por lo tanto, también hay que pensar
que realmente el camino que nos lleva a realizar nuestros sueños es un camino también de alegría, de satisfacción, de felicidad. Y eso pues también hay que resaltarlo e insistir en ello, porque eso también es algo valioso en sí mismo. Por lo tanto, podemos decir que estas tres cualidades, la prudencia, la astucia y la audacia, son las fundamentales para desarrollar una vida más completa, una vida más llena, una vida plena, podríamos decir, teniendo en cuenta que la felicidad en esta vida no es algo absoluto, sino que es algo relativo. Pero dentro de eso es verdad que podemos hacer, aplicando estas cualidades a la vida, mucho más de lo que pensamos, de lo que suponemos o de lo que imaginamos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.